Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Eso. Yo quiero darle la bienvenida a esta su casa, un camino a casa. Sean ustedes bienvenidos a esta casa pequeña, sencilla, cómoda, con calor. Pero créanme que lo que buscamos, estamos en esa búsqueda, es de crear un ambiente de intimidad, un ambiente de seguridad, un lugar seguro para venir a despojarnos de toda ansiedad, de toda preocupación, de todo problema. Dice la palabra de Dios: echad toda vuestra ansiedad sobre de Él, que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabes? Como dice mi hermana Vane, hace rato lo dijo en la bienvenida, no sabemos cuál es la situación que tú estás pasando hoy. Lo único que te podemos decir es que hay una salida a esa situación difícil. Hay una salida a ese problema. Hay una salida a esa enfermedad. Hay una salida a esa crisis. Hay una salida para cualquier situación que te estés pasando hoy y se llama Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabes? Yo me he hecho una pregunta y esta pregunta es la idea central o la idea principal, más bien, del mensaje de hoy. Porque siempre me he preguntado cómo logro mantener la fe, la confianza en Dios cuando, cuando Él mismo no cumple nuestras expectativas. O más bien, cuando no actúa de la manera que nosotros esperábamos. ¿Cómo logro mantener mi confianza en Dios cuando le he estado pidiendo por muchos años que me sane de esta enfermedad? Y lejos de lograr una luz de esperanza para esa sanidad, siento que estoy destinado o estoy destinada a estar en este calabozo, en esta prisión, toda mi vida. ¿Cómo logro yo mantener mi fe, pararme frente al mundo y decirle: hey, vengan a Cristo, que es la solución? Si yo mismo estoy teniendo luchas internas porque llevo tantos años pidiéndole al Señor que cambie mi carácter. Llevo tantos años pidiéndole al Señor que cambie ciertas circunstancias de mi vida, cierta situación. Llevo años pidiéndole al Señor que cambie mi matrimonio. Llevo años pidiéndole al Señor que me dé la sanidad. Llevo años pidiéndole al Señor que me dé un trabajo o un mejor puesto o que yo pueda ser próspero. ¿Cómo puedo ir por el mundo y decirle: hey, vengan a Cristo, si yo estoy prisionero en un calabozo? O bueno, así nos sentimos cuando hacemos oración y sentimos que Dios no nos escucha. ¿Cómo mantenemos esa fe? ¿Cómo mantenemos esa confianza en Dios? Porque puede ser que el Señor ya respondió a esa oración, pero no la respondió de la manera que tú esperabas. No la respondió de la forma que tú deseabas. No actuó de la manera que tú esperabas que Él actuara. ¿Me siguen hasta ahí? Y sabes, cuando enfrentamos esos momentos difíciles en nuestra vida, sea enfermedad, yo siempre le llamo prisiones o calabozos. Yo le llamo prisiones y calabozos porque nos mantienen cerrados en cuatro paredes y no podemos ver más allá de lo que Dios ya está haciendo en nuestra vida. Porque aunque no lo podamos ver, Dios ya está obrando en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Y a veces esa misma prisión, ese mismo calabozo, interpreta nuestra vida y redefine quién es Dios para nosotros. Imagínense que a una persona cristiana por, ¿qué te gustan? 40 años en el cristianismo, sirviéndole al Señor, evangelizando, levantando células. De pronto le llega el diagnóstico de cáncer y va 5 años, 10 años, 15 años
pidiéndole al Señor y no le da respuesta. ¿Cómo crees tú que se siente esa persona? ¿Cómo crees tú que se siente esa persona? Se siente prisionero, calabozo. ¿Sabes? A veces esas circunstancias nos hacen dudar si no hicimos algo mal nosotros. A veces esas circunstancias nos hacen pensar que a lo mejor esto que me está sucediendo fue culpa mía, fue mi error, mi mala decisión. Hay diferentes tipos de prisiones. Está la prisión financiera, cuando te toca enfrentar una bancarrota o cuando tienes esa angustia porque no alcanzas a llegar a la quincena, o sufres esa angustia porque no puedes pagar el recibo de luz, no puedes pagar el recibo del agua, o vamos, de esas personas que han perdido su empleo después de 20 años de servicio en la empresa. De pronto, ¿sabes qué? Ya no necesitamos de tu servicio y te vas fuera desamparado, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, porque toda tu confianza estaba en que cada 15 días te caía un depósito, un depósito, un depósito. Ahora ya no está esa gotita que cae en tu casa. ¿Cómo le vas a hacer para los alimentos? Para pagar la renta. Está otra prisión que se llama la prisión de la salud, la que yo les mencionaba hace poco, el recibir un diagnóstico médico difícil. ¿O qué te parece esa dolorosa e invisible lucha, batalla de esas parejas que están buscando poder tener hijos, pero sin tener éxito? Hay otra prisión que se llama la prisión emocional. Esa prisión, te lo voy a especificar así, es sentirte solo un día viernes, mientras tú ves en las historias de Instagram a tus amigos que están en una fiesta, que están en una reunión, que salieron de viaje, que fueron al cine, que están fuera, que están haciendo una cafetería, están reunidos con otros amigos. Hablo de esa prisión emocional, esa lucha que tiene cada uno de nosotros contra patrones destructivos o contra adicciones. Alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, pornografía, adicciones ocultas que no le muestras a nadie. Hablo yo de esa prisión emocional como esa lucha constante de intentar restaurar una relación con tu hijo o con tu hija después de años de distanciamiento. Esa es una prisión emocional. Las prisiones o calabozos, que son las dificultades de nuestra vida, no significa que nos hayamos equivocado. Tampoco significa que tomamos una mala decisión. No significa que Dios nos haya olvidado. Tampoco significa que Dios nos esté castigando. Significa que estamos en un momento de nuestra vida muy, muy importante. Significa que estamos en un punto estratégico de nuestra vida donde Dios se va a revelar a nuestra vida y va a mostrar su gloria en nuestra vida. ¿Me siguen hasta ahí? Esas prisiones son un indicador de significancia, porque tú dices, es que el enemigo constantemente me está atacando. El enemigo me está atacando a través de mi matrimonio. El enemigo me está atacando a través de mis hijos. El enemigo me está atacando a través del ministerio. El enemigo me está atacando a través de esto y del otro y de aquello. ¿Sabes? Yo estoy seguro de algo. El enemigo no estaría dispuesto a gastar ninguna munición en alguien que no sea realmente relevante. El enemigo no gastaría, no perdería su tiempo el enemigo en gente que sabe que no va a lograr nada. Si sientes que el enemigo te está atacando, primera, siéntete poderoso, siéntete fuerte, siéntete
que hay un favor de Dios en ti, que el enemigo ya lo vio, aunque tú no lo estés viendo. Hay un favor de Dios en ti, que Dios ha puesto en ti, que el enemigo ya lo vio y no quiere que cumplas ese propósito. Si sientes que el enemigo te está atacando, mi hermano, tienes un futuro formidable que Dios ya preparó y el enemigo ya vio, pero tú no has visto, porque estás encerrado en una prisión, en un calabozo. Y tú te preguntarás, pastor, pero ¿de dónde saca usted lo de prisión y calabozo? Espérenme tantito, no coman ansia. Vamos a llegar a ese punto, porque les voy a presentar a un hombre que estuvo físicamente en una prisión, un calabozo, pero que le da esta interpretación a nuestra vida actual. ¿Sabes? Alguien me preguntó, pero pastor, las dificultades o las prisiones o los calabozos o las pruebas ¿tienen realmente un significado? Yo les pregunto a ustedes, ¿las pruebas tienen un significado? ¿Las pruebas tienen un significado? ¿Sabes? Yo he encontrado en mi vida personal y a la luz de la palabra tres significados que las pruebas tienen para mi vida. La primera, el primer significado es que las pruebas son una revelación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios permite que permanezcamos en una situación, tal vez en la situación que estás hoy, o en esa prisión que estás hoy, o en ese calabozo que estás hoy, cuando Dios decide que permanezcamos ahí, es porque Él quiere revelarse a tu vida de una manera increíble, de una manera diferente, de una manera sorprendente, de una manera sobrenatural. ¿Para qué? Porque Él siempre, como dice la palabra de Dios, nos quiere llevar como la aurora que va de aumento en aumento, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Nos quiere llevar a un nivel de fe más allá de lo que estamos hoy. Nos está invitando a que creamos en Él, aunque Él no responda de la manera que tú y yo esperamos. Nos está invitando a creer ingenuamente, ciegamente en Él, a pesar de que Él no actúe de la manera como nosotros esperamos. Nos está invitando a creer que Él es suficiente para nuestra vida. Si bien estoy recibiendo pruebas, si bien llegó la enfermedad a mi vida, yo voy a decir, Él es suficiente para mi vida. Él es suficiente en mi vida, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabes? También otro significado que tiene la dificultad es que es un proceso de redención. ¿Cuántos manejan acá? Bueno, ¿cuántos tienen el auto que cuando van de reversa suena un pip, 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 pip? ¿Sí, verdad? A veces es molesto, como que no supiera qué tan cerca estoy. Pip, pip, pip. Pero ¿sabes qué? Aunque es molesto, nos ayuda a evitar que choquemos. Bueno, Dios funciona así con nosotros. Él siempre nos está alertando. ¡Hey! Peligro. Peligro. No te acerques más. Ten cuidado. Y ahí está la alarma. ¿Sabes? Lo que Él quiere llevarnos a través de esa alerta es al arrepentimiento, a la reflexión. El enemigo va a usar tu culpa, va a usar tu mala decisión, va a usar la situación que estás enfrentando hoy en tu vida. ¿Sabes para qué lo va a utilizar? Lo va a utilizar como un arma de destrucción llamada remordimiento. Remordimiento. Ese es un arma de destrucción masiva que tiene el enemigo. Y el Señor dice, yo no quiero llevarte al remordimiento, yo quiero llevarte al arrepentimiento, porque si tú te arrepientes de todo tu corazón, yo soy fiel y justo para perdonar todos
nuestros pecados. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabes? Otro significado de la dificultad es que nos ayuda a demostrar qué tan madura está nuestra fe. ¿Cuántos maduros en la fe hay en esta mañana acá? No los vi muy convencidos. ¿Sabes? Cuando Dios responde a nuestra situación, pero no la responde de la manera que nosotros esperábamos, y aún así decidimos seguir confiando en Él, en Dios a pesar de todo, ese es el momento en el que tú estás demostrando y fortaleciendo aún más tu fe. Lo estás ejercitando. Como cuando vas al gimnasio, ejercitas el músculo, dejas de ir al gimnasio y ese músculo se queda así todo colgado. Así es la fe, se tiene que estar ejercitando. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué significa eso para mí, en lo personal, en mi vida, la dificultad? Porque yo ya atravesé esa situación. Yo puse toda mi esperanza, toda mi fe en un evento de sanidad y milagros. Yo dije, este pastor Guille Ávila tiene el don de sanar enfermos. Y yo pues tengo un detalle con mis orejas y dije, voy con toda la fe puesta en Dios, en que Dios va a usar a ese hombre para darme la sanidad a mí. Y ya saben ustedes la historia. Después de tanta oración, 1 hora de pura oración, no sucedió absolutamente nada. Nothing, never. Silca medic, no existe milagro. Pero yo dije, a mis 14 años, yo dije, me sanen o no me sanen, yo voy a seguir creyendo en ti. Me sanen o no me sanen, yo voy a seguir confiando en ti. Y esa es una forma en que tú demuestras si realmente lo amas a Él o amas sus milagros. Yo te pregunto, ¿amas a Él o amas sus milagros? ¿Estás dispuesto? Si tú supieras que en esta vida vas a atravesar toda tu vida a través de un túnel de no bendición, nunca vas a ser bendecido, ¿seguirías amando a Dios de la misma manera que le amas hoy? Todos decimos sí, pero en el momento que nos sucede es el momento para demostrar si realmente amamos a Él, tenemos una fe madura para que a pesar de las circunstancias, seguirlo amando a Él. Me sane o no me sane, yo lo amo. Me prospere o no me prospere, yo le amo. Me bendiga o no me bendiga, yo lo amo. Porque no lo amo por lo que me da, lo amo por lo que es y significa Él para mí en mi vida. ¿Cuántos me dicen amén ahí? ¿Sabes? Este hombre que atravesó todo esto que les estoy hablando y que es el ejemplo de lo que les estoy hoy contando, se llama nada más ni nada menos que Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Era en la naturaleza humana el primo de Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando María llegó a la casa de Elizabeth, madre de Juan el Bautista, de pronto cuando se acerca a María, el niño en el vientre empieza a revolotear, porque la palabra dice que desde el vientre empezó a detectar y reconoció que quien iba del otro vientre vecino era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. ¿Me siguen ahí? Bueno, Juan el Bautista lo habían encerrado en una prisión, en un calabozo. No era nada bonito. Y ahí encerrado, escuchaba de los milagros de Jesús que hacía allá afuera. ¿Sabes qué hacía? Sanaba enfermos, resucitaba muertos, desendemoniaba, hacía obras de milagro y sanidad de maneras indescriptibles, de maneras increíbles. Y a Juan le llegaban todas esas noticias de lo que Jesús estaba haciendo. Y Juan el Bautista era el profeta del camino, así le conocen, porque dice que él era la voz que clamaba en el desierto, porque él vivía en el desierto. Él estaba anunciando la llegada del Mesías.
De hecho, hay dos palabras que lo relacionan al Mesías. La primera es el bieldo y la otra es el libertador de esclavos. ¿Sabes? El Mesías que Juan estaba predicando, o más bien el que quería, estaba predicando a un Mesías que haría una separación violenta. La palabra de Dios dice: quema la paja, divide lo puro de lo injusto. Estaba hablando de un Mesías que iba a traer justicia política, que iba a luchar y derrocar al imperio romano que tenía prisionero al pueblo de Israel. Estaba esperando al Mesías que iba a traer venganza con espada, que iba a traer esa justicia con espada y iba a dar sanidad a aquellos que sufren y iba a asesinar a todo un imperio. Pero, oh sorpresa, que ese Mesías no es realmente el que vino. El Mesías que al final Juan recibió fue un Mesías que trajo inclusión sanadora. Los ciegos ven, los cojos andan, el mudo habla. Es un Mesías que trajo justicia espiritual. El evangelio es para los pobres. Y no era un expresidente de la República que todo era para los pobres. El Mesías que llegó con Juan es un Mesías que trajo misericordia, que vino a abrazar al leproso, que vino a dar oportunidad a la prostituta, que vino a perdonar a los recaudadores de impuestos. Ese es el Mesías que Juan recibió. Imagínense el choque que tenía Juan. Porque Juan, de lo que había profetizado en el desierto, no se acerca a ni así de lo que realmente fue Jesús aquí en la tierra. Entonces, imagínense esto. Cuando Juan decide mandar a sus discípulos a preguntarle al mismo Jesús, ¿saben qué mandó a preguntarle? Dice: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O tengo que esperar a otro? ¿Eres tú el Mesías? ¿O no? Porque dímelo, porque de lo que yo he compartido en el desierto a lo que tú estás haciendo no tiene nada que ver. Ya estoy dudando de que realmente tú seas. Y Jesús le responde con una frase de Isaías 61, pero omite una frase increíble. Yo creo que era la frase que esperaba Juan. Jesús le dice: yo vengo a sanar a los enfermos, a estar cerca de los quebrantados de corazón. Pero al final omite: y a los presos traeré apertura de la cárcel. ¿Quién estaba preso? Juan el Bautista. ¿Quién necesitaba libertad? Juan el Bautista. Lo que Jesús le mandó a decir a Juan, así sutilmente, le mandó un mensaje codificado. Le dijo: mira, Juan, estoy haciendo los milagros que leíste. Ahí están. Pero no voy a hacer lo que tú quieres. Yo no te voy a sacar de esa celda. Escuchen bien. Al leer la palabra, uno decodifica el mensaje. Y ese es el mensaje que yo entendí. Al omitir esa parte, el Señor Jesús le está dando la respuesta a su pregunta. Porque dentro de la pregunta había una intención. Si tú eres el Mesías, ¿por qué sigo prisionero? Si tú eres el Mesías, ¿por qué sigo esclavo? ¿Por qué estoy encerrado en esta prisión? Dudas, dudas, dudas y más dudas. Y Jesús le responde: mira, Juan, de todo lo que leíste yo estoy haciendo, pero no voy a responder a ese precisamente. No te voy a sacar de la prisión. No te voy a sacar de la cárcel. ¿Sabes? Jesús redefine la victoria. La victoria no es salir de la prisión. Esa no es la victoria. Jesús la redefinió. La victoria es no tropezar. Está en Lucas 7:23. Lo dijo Jesús a Juan. Lucas 7:23. La victoria, Juan, no es que yo abra la cárcel, las puertas de la cárcel y salga.
y salgas cantando libre, tú me hiciste libre, libre Señor. No, la libertad es que no tropieces, que no decaigas, que no dejes de confiar, que no dejes de amarme, que no dejes de creer en mí. Esa es realmente la victoria. Si tú estás atravesando una circunstancia difícil, pero en el lapso de esa situación tu fe no desfallece, esa es la realmente victoria en tu vida. Esa es la victoria real. La salida, mis queridos, la salida está garantizada. Lo leyeron lo que dijo nuestra hermana Vane. Yo les daré ¿qué? La salida a su situación. Hey, la salida es, viene en el paquete. Te voy a mandar la prueba, pero también te mando la salida. Sí o no vas a salir. Quieras o no, vas a salir. Pero la victoria real es que tu fe no desfallezca en medio de la prueba. La victoria real es que tu fe no decaiga cuando estás en ese momento difícil. ¿Sabes? Juan no permitió que sus emociones interpretaran quién era Jesús. Él permitió que Jesús interpretara sus emociones. ¿Sabes? Cuando a veces tenemos dudas, a veces tenemos incredulidades o dudas o desconfianza, o estamos cabizbajos en la fe, cometemos un terrible error y siempre vamos a buscar a una persona para decirle, ¿sabes qué? Hermano, mi fe se está yendo abajo. Yo ya no sé si creerle a Dios, ya no sé qué hacer, ya no siento esa misma alegría. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú hablas de tus dudas con una persona que ni siquiera tiene fe? ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabes en qué se convierte? Se convierte en incredulidad. Y lo que hizo Juan es, yo no voy a permitir que mis dudas se conviertan en incredulidad. Yo voy a llevar mis dudas a Cristo y le voy a preguntar directamente al quien tiene la respuesta de todo. No, si tú tienes una duda, créanme, el pastor no les va a resolver esa duda. El hermano que tienes al lado no te va a resolver esa duda. La persona que tienes al frente no te va a resolver la duda. El único que te va a resolver, reinterpretar tus emociones, reinterpretar tus dudas, se llama Cristo. Es un asunto entre Él y tú. ¿Me siguen hasta ahí? La duda que se procesa en soledad se vuelve incredulidad. Pero la duda que se lleva a los pies de Cristo se vuelve una profundidad teológica y le da sentido a nuestra vida y le da sentido a todo lo que estamos atravesando. ¿Cuántos me dicen amén? Pastor, ¿es malo tener dudas? ¿Es malo dudar? Porque yo crecí en una iglesia, vuelvo a repetir, Nazareno, donde era una iglesia muy estricta. Todo era muy estricto. Me acuerdo de una iglesia nazarena en Emiliano Zapata, Giro de Arriaga, donde los hombres se sentaban en este lado y las mujeres se sentaban en este lado. Los niños se iban de entrada a la escuelita, porque no iban a permitir a los niños entrar a la iglesia. Los jóvenes subían a la torre porque tenían su propia escuela de jóvenes, porque no iban a permitir que iban a andar ahí haciendo su relajo, bostezando los jóvenes. También éramos jóvenes, pues. Y solo estaban los adultos. Te parabas, cuando el pastor decía, párense, parado. Siéntense, sentado. Parecía coreografía de caballito rodeo. Parado, sentado, parado. Izquierda, derecha, hincado. Todo lo que decía el pastor era lo que nosotros íbamos haciendo. Y no se movía ninguna coma en el programa. Así de estrictos eran. Y lo mismo eran en la vida espiritual de cada uno. Te tenían prácticamente vigilados con lupa. Parecía que tuvieran una cámara en tu casa. Y cuando te hablaba el pastor, parecía, aunque no había hecho nada malo, pero te hacía sentir que hiciste algo malo. Te detectaba. Había un pastor que decía que él olía el pecado de la gente. Huelo a pecado. Canción. Huelo a peligro. Y cada que subía alguien de la alabanza y teníamos que pasar por el olfato sabueso espiritual del pastor,
pasaba. No, tú no tocas hoy porque estuviste en pecado. Pero pastor, ¿cómo sabe que estoy? Porque el Espíritu Santo a mí me lo reveló. Y sí, tienes que respetar lo que el pastor decía. Te bajabas, te sentabas y punto. No había más. El peligro era cuando los pastores llegaban a los hogares. Ese era el mayor peligro. Pero imagínate, mi mamá, por ejemplo, ay, mi mamá se está viendo esto. Saludos. Llegaban y mi hermano y yo no éramos, sí éramos una cristiana, la cuna era cristiana, nosotros éramos otra cosa, pero no éramos tan quietos, me explico. Bueno, aquí Alejandra y Alexis saben de lo que estoy hablando. No éramos tan quietos, teníamos también ahí nuestros carácter de adolescente. Y cuando llegaba el pastor a la casa se volvía la iglesia. O sea, silencio, vaya que ni la hormiga hacía ruido ahí. Y todos sentados al pastor, a lo que decía él. Ay, cuidado, te decía, Ivancito, ve por favor. Ay, lo que hice yo ahora, que hice, Señor, yo no hice nada. Vas a orar. Y yo era muy tímido para orar, ahorita ya no, gracias a Dios. O léeme este pasaje bíblico. Ay, andaba yo buscando la Biblia, no la tenía en la mano. Y no tenía tanta la habilidad para encontrar el libro. Entonces estaba yo buscándolo, como 15 minutos ahí buscando un pasaje bíblico. Ahí me regañaba el pastor. A veces si yo hacía algo que estaba mal delante del pastor, me hacía, por ejemplo, escribir, le voy a decir una tarea, escribir todos salmos a mano. Aviéntense un día, cóprenme una libreta y escriban todo el salmo, del 1 para el real. Todo el salmos a mano. ¿Dónde está esa libreta? Ni me acuerdo, pero me hubiera gustado tenerla. Todos salmos a mano. 1 mes y medio escribiendo. Ya me dolía la mano. No iba al gimnasio, ya tenía camote, pero por la pluma. 1 mes y medio escribiendo. Y no podía subir al ministerio de alabanza y no podía llegar a las reuniones de jóvenes hasta que no cumpliera yo las planas de todo el salmos a mano. ¿Me siguen ahí? Así era de estricto, así yo crecí en esa parte. Entonces la duda en la iglesia en la que crecí no era permitida. Pecado. Dudar era pecado. Dudar, ya acabaste tu fe, la marchitaste, la pisoteaste, la masticaste, la escupiste y la tiraste. Así te trataban cuando tan siquiera tenías una pequeña duda. Te voy a decir una cosa, la duda no es necesariamente algo negativo. Desmitifiquemos la duda como algo malo y lo veamos como la puerta a través de la cual Dios puede entrar para llevarnos a una fe más profunda. ¿Sabes quién dudó que era el Mesías? El mismo Juan. El mismo Juan, el Bautista, el profeta del camino, el que no era digno de ni desatar la correa del calzado, aquel que bautizó a Jesús. Y de pronto se apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y se abrió los cielos y una voz se escuchó en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Juan dudó que él era el Mesías, a pesar de ver todo ello. ¿Sabes? La pregunta real es: ¿por qué Juan envió a preguntar a Jesús si era el que ha de venir? Justo después de que se había difundido la fama de que Jesús sanaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Para empezar tenemos que saber dónde estaba Juan. Ya les dije dónde estaba Juan. ¿En dónde? En la cárcel, la prisión, calabozo. ¿Saben cómo se llamaba el lugar? Maqueronte. Ahí googleenlo cuando quieran. Maqueronte. Maqueronte era una cárcel que se construía en el acantilado justo debajo del palacio del rey. Abajo en el acantilado, con vista al Jordán, y arriba el palacio del rey. Mira qué método de tortura tan más horrible.
Juan estando encarcelado en la oscuridad, en un acantilado, y arriba se escuchaban las risas de una fiesta, las risas de los invitados, la música de una fiesta del rey Herodes. Y abajo, en el calabozo, solo había olor a encierro, solo había un silencio que gritaba. Y este preparador del camino ahora no tenía camino a dónde ir. Miren nomás qué técnica de tortura tan más horrible. Saber que arriba de ti están disfrutando de la libertad y tú estás prisionero, a punto de perder tu vida. Y no había más Espíritu Santo en forma de paloma, sino que habían solo dudas que revoloteaban en su mente como murciélagos. Y su duda de Juan nació en el aislamiento. La duda de Juan nació en el estar solo, en contraste en su situación en la que estaba y de lo que estaba escuchando que hacía Jesús. ¿Por qué es crucial saber dónde estaba Juan? Porque para poder entender la duda de Juan, necesitamos comprender primero cuál es su calabozo. ¿Qué era lo que atravesaba Juan? Juan estaba en el río Jordán bautizando gente en la libertad, una vida silvestre al final, nómada, no le tenía que rendir cuentas a nadie, podía ir a donde él quisiera. Y de pronto la transición lo lleva a Maqueronte, a estar encerrado en 4 paredes, en la oscuridad, sin poder decidir a dónde irse. Siquiera poder respirar el aire de la libertad, porque es diferente respirar un aire acá arriba que respiremos aire ahí abajo. Y mira que abajo es un chorro de calor. No es lo mismo. No es lo mismo respirarte un aire en el balcón de una prisión, aunque sea balcón, a respirar el aire en el campo, cuando tienes la libertad, cuando no hay nada que te aprisione. Imagínate, toda esta transición de Juan se convirtió en una redefinición para Juan de quién es Jesús. ¿Sabes? El silencio no es ausencia de favor, no es ausencia de favor de Dios. Es el espacio donde Dios te prueba, vuelvo a insistir, si lo amas más a Él o amas sus milagros. ¿Tú amas más a Dios o amas los milagros que Él hace en ti? Porque muchas veces decimos, yo amo al Señor, pero ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué no crecemos? Porque en el interior, en nuestro corazón, realmente lo que aman son sus milagros. Pastor, pero yo estoy seguro que lo amo a Dios. Yo no te digo que no y no te lo voy a cuestionar. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Nosotros creemos conocer a la persona al 100%. Yo creo conocer a mi esposa al 100%, pero nunca terminamos de conocer a la gente. Nunca. Imagínate nosotros. Imagínate nosotros. Mira, hay 2 verdades con las que voy a cerrar. 2 verdades que te quiero dar. La primera verdad, Jesús no cambia de opinión sobre ti. Juan dejó de creer en Jesús por un momento, sí, pero Jesús nunca dejó de creer en Juan. Es más, lo llamó con el elogio más grande de un profeta frente al público. ¿Saben cómo le dijo? Ustedes salieron al desierto a ver una caña que se mueve por el viento. Ustedes salieron a ver a un hombre con piel silvestre. Pero yo les digo que Juan es más que un profeta. Ponte a pensar, para nosotros profeta en la jerarquía bíblica, esto está acá. De ahí sigues para el cielo. O sea, estamos en el tope. Y que Jesús le diga, Juan es más que un profeta. ¿Qué puede ser más que un profeta? ¿El Hijo de Dios? ¿Un ángel? ¿Un querubín? ¿Un arcángel? ¿Qué puede ser más que un profeta? Y Jesús, mientras
Juan dudaba que él era Jesús. Jesús decía, él es más que un profeta. Y eso me abre una ventana de esperanza, de sentirme de que aunque yo dude a veces de mi Dios, Él nunca va a dudar de mí. Él nunca va a dejar de creer en mí. Él no va a dejar de amarme. Él no va a dejar de buscarme. A pesar de que yo sea infiel, Él permanece fiel. Hay un testimonio, si lo tienen por ahí en redes sociales, búsquenlo, de Miguel Casina. Miguel Casina compuso esta alabanza que cantamos mucho en las iglesias. Tu fidelidad es grande. ¿Se acuerdan? ¿Y sabes qué decía Miguel Casina? Mientras yo le cantaba que él era fiel, yo le era infiel a él. Mientras yo me dediqué por el mundo a cantar, tu fidelidad es grande, yo empecé a serle infiel a mi Señor. Pero sabes, Jesús no se ofende porque tú dudes de Él. ¿Qué le va a ofender a Jesús que dudes de Él? La duda no lo minimiza, no minimiza su soberanía, no minimiza su poder. No le ofende a Jesús que tú dudes de Él. Así que déjate de preocupar que si tienes una duda, ay, perdóname Señor por dudar de ti. Y te va a decir Jesús, tranquilo, es normal que dudes de mí. Aunque tú dudes, yo no dudo. Aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. Aunque tú me dejes y me abandones, yo nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. ¿Me siguen hasta ahí? Tu duda no es sobre su poder, quiero pensar yo. Nosotros no dudamos del poder de Dios. Lo que dudamos es el método que Él utiliza. Yo no dudo que Él me pueda sanar. Yo no dudo que Él tal vez en aquel día en el Estadio Olímpico me pudo haber dado la sanidad de mis oídos. Yo no dudo que Él pudiera hacerlo. Mi pregunta o mi duda es, ¿por qué no lo hizo cuando más lo necesitaba? Mi pregunta es, ¿por qué no lo hizo cuando más lo necesité? Yo no dudo que lo puedas hacer. Lo que dudo es, ¿por qué no lo hiciste? Cuando yo te lo pido, tu palabra dice que todo el que cree, todo le es posible. ¿Por qué no me lo diste? ¿Sabes? Juan sabía que Jesús resucitaba muertos, pero su problema era ¿por qué no lo rescataba a él? Juan no dudaba que Jesús estaba haciendo obras de milagros. Lo que dudaba es ¿por qué no lo rescataba a él? ¿Por qué no me sacas de esta prisión? No dudamos de la mano de Dios, dudamos de su corazón. Ay, qué bonito me salió. No dudamos de la mano de Dios, dudamos de su corazón. No dudamos de lo que pueda hacer, dudamos de por qué no lo hace cuando más lo necesitamos. Y hoy quiero hacerte un llamado, quiero retarte a que esta semana, a través de esta palabra que el Señor nos regaló, puedas hacer 3 acciones indispensables en tu vida. La primera, si estás en una prisión, en un calabozo, sea cual sea, en la que tú estés hoy, empieza a silenciar las voces de las paredes. No escuches la prisión, escucha la voz de Dios. No escuches la voz de la duda. Lleva esas dudas a los pies de Cristo. ¿Me siguen hasta ahí? Que esa prisión, tu deuda, tu diagnóstico, tu soledad, no tenga el derecho para interpretar o definir lo que Dios significa para ti. Segunda, las dificultades, las prisiones, los calabozos tienen un propósito. Siempre. Siempre. Si esta dificultad te lleva a los pies de Cristo, esa prisión vino de parte de Dios. Pero si esa dificultad te está alejando de Cristo, ¿sabes qué? Es un ataque del enemigo. Si esa crisis matrimonial te está acercando a Dios, vas en la voluntad del Señor. Pero si esa crisis matrimonial te está alejando de Dios, te está mitigando
tus ganas de servir. Te están mitigando tu amor y tu anhelo por la obra. Entonces, mi amado, mi amada, viene de parte del enemigo. Pero no te preocupes, sea de Dios o sea por parte del enemigo. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos a quienes amamos al Señor. Lo que venga del enemigo, el Señor lo transforma para bien. ¿Cuántos me dicen amén? La tercera, y esta te la voy a regalar al mismo precio de la ofrenda que vayas a entregar hoy. No te la voy a cobrar. Y te la voy a dar por experiencia propia, por la vida misma, que me ha dado una sangoloteada tamaño tsunami. Y es con la que siempre me levanto todos los días. Acepta la omisión. Le omitió a Juan la libertad de prisión. Le dijo, no te voy a sacar de la prisión. Yo estoy haciendo milagros, sí, y voy a seguir haciéndolos. Pero no voy a hacer lo que tú quieres. Vas a seguir estando en esa prisión. Ese es mi tercer consejo. Acepta la omisión. Si ese matrimonio está destinado a salir, sales. Si esa pareja no está destinada a ser, se va. Si ese trabajo no es para ti, suéltalo. Es más, te lo voy a decir así hasta más abierto y más de confianza. Si sientes que la iglesia no es para ti, no es como caja en tu modelo, igual. Si sientes que el ministerio no es para ti, que más que venir con alegría a servir, lo sientes más como un pesar y te das desganas y ahí lo haces a la flojera y ya no quiero, ay, qué tedio levantarme. Déjalo. ¿Qué tan fácil es hacer las cosas? Pues es que no lo quiero hacer porque no quiero quedar mal con los pastores. Conmigo no tengas problema. Allá arriba está el más importante. No soy yo. No somos nadie los de alabanza, ni el que toca la guitarra, ni el que toca el cajón peruano, o el bajo, o el piano, o el de proyección, o el de cafetería. El más importante es Él. Ay, le cayó la piedra ya. Se están riendo. No es piedra, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Quedar mal conmigo, quédame mal las veces que tú quieras. Total, yo no soy el que puedo quitarte la vida. ¿Acaso voy a temerle a los hombres? Dice la palabra de Dios. Más le temo a Dios, que es el único que puede quitarme la vida. ¿Me siguen ahí? ¿Dónde está tu temor para hacer las cosas? Mira, andamos buscando versículos tras versículos tras versículos que prometen libertad, que prometen prosperidad, que prometen paz, que prometen descanso. Quédate con esto en tu mente. La presencia de Dios va a estar contigo aún en medio del calabozo. La presencia de Dios va a estar contigo aún en medio de tu prisión. La presencia de Dios va a estar contigo aún en medio de esa dificultad. Yo me quedo tranquilo. Hagan lo que me hagan. Hablen de mí lo que quieran hablar de mí. Me traicionen como me traicionen. Mi corazón va a estar tranquilo porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, porque ninguna arma forjada contra mí prevalecerá. Aunque acampen alrededor de mí millares de ejércitos, no podrán vencerme porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque mayor es el que está conmigo que el que está allá afuera en el mundo. ¿Cuántos me dicen amén? Acepta la omisión. Si Dios te dice que no. Mi abuela decía,
hasta un no de Dios es de bendición. Hasta un no de Dios es de bendición. Amén. Yo quiero que ahí te pongas sobre tus pies y recuerda estos 3 consejos. Primero, silencia las paredes de tu prisión que no definan lo que tú crees de Dios. 2, entiende que las prisiones tienen un propósito, siempre. Y tercero, acepta la omisión. Acepta el no de Dios. Amén. Ahí en tu lugar, cierra un momento tus ojos. Padre Santo, Padre bueno, gracias, Señor, por todas las bondades que tú has tenido para nuestra vida. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Padre, porque nos sigues amando con la misma intensidad, con la misma fuerza, con la misma motivación, por la misma razón. Gracias, Señor, por darnos tanto amor, tanto que sentimos que no lo merecíamos, pero a ti te plació amarnos como nos amas. Hoy he compartido, Padre, el mensaje que tú has puesto en mi corazón, que creo viene de parte de tu corazón para tus hijos que están hoy aquí y para aquellos que nos ven a través de esta transmisión en vivo. Tú has hablado a sus vidas, a sus mentes. He depositado esa semilla en buena tierra. Lo sé, lo creo. Que tu Espíritu Santo empiece a obrar en la vida de cada una de esas semillas plantadas en los corazones de mis hermanos y mis hermanas. Empieza, Espíritu Santo, a hablarles a su vida. Empieza, Espíritu Santo, a redarguirlos. Empieza a renovarlos. Empieza a transformarlos. Padre, condúcenos hacia el camino de tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Condúcenos con amor. Gracias por tenernos paciencia. Ni nosotros mismos nos tenemos paciencia, pero a ti te sobra la paciencia, Señor, y te damos gracias. ¿Cómo podemos expresar todo nuestro agradecimiento a ti si las palabras nos faltarían para darte gracias? Hoy solo podemos levantar esas manos al cielo y decirte, Padre, gracias por tu palabra. Hoy me comprometo a que a pesar de la prisión en la que esté, yo no voy a oír las voces de la prisión. Voy a silenciar las paredes de mi prisión. Hoy decido, Padre Santo, entender que cada temporada de mi vida tiene un propósito. Hoy, Padre, entiendo que cada prisión, que cada calabozo, que cada dificultad tiene un propósito. Sea que venga de parte tuya o sea que venga de parte del enemigo, Señor, es parte de tu voluntad, porque todas las cosas son las cosas buenas y las cosas malas ayudan a bien. Tú todo lo transformas para bien. Aún los ataques del enemigo, todo lo que venga del enemigo, tú lo transformas para bien. Y hoy declaramos que veremos la victoria en esta semana sobre esas prisiones. Hoy veremos la victoria sobre esos calabozos. Hoy, Padre Santo, declaramos victoria en esta semana. Declaramos que los enfermos son sanados, los cautivos son liberados. Declaramos, Señor Padre Santo, tu mano de poder sobre la vida y situación económica de cada uno de tus hijos. Padre, abre esas ventanas de los cielos para que sean derramadas esas bendiciones que sobren y abunden en sus vidas. Padre, aquellos que están buscando una oportunidad de emprendimiento o aquellos que están buscando una oportunidad de ingreso económico, un trabajo, Padre Santo, abre esas puertas de oportunidad
necesidades, Señor. Tú conoces su situación. Tú conoces, Señor, el anhelo de su corazón. Yo te pido que atiendas a la voz de su ruego. Que como todo padre que está al pendiente de sus hijos, tú inclines tu oído y escuches la voz de su ruego, Padre Santo. Yo te los encargo profundamente, Señor. Que tú los guardes, que tú los cuidas, que tú los bendigas, que tú los prosperes. Padre Santo, que tú les muestres el camino. Que tu palabra siga siendo esa lámpara a sus pies y lumbrera en su camino, Padre Santo. Hoy también declaramos y aceptamos la omisión, incluso un no que venga de ti, lo vamos a aceptar, porque ¿quién mejor que tú para guiar nuestro barco en esta vida? Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La iglesia dice amén. Dale fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién vive?